Empecemos hoy con una historia. Emily participaba en un grupo de mujeres y cada semana ellas se reunían para estudiar la Biblia y para conocer cómo ser mejores creyentes. Emily era una muy buena mamá. Ella leía su Biblia todos los días, oraba, ayunaba y servía muy bien en su iglesia. Sin embargo, tenía un pequeño problema: su carácter. Ella misma lo describía, diciendo que no entendía lo que sucedía, pero cuando uno de sus hijos, o peor, su esposo, le enojaba, ella parecía perder todo sentido de razón y empezar a hablar tan fuerte que después se preguntaba si realmente fue ella la que dijo todas esas cosas. Ella se soltaba y empezaba a lastimar a otras personas. Un día, el líder de Emily se le acercó preguntándole qué pensaba hacer al respecto. Emily, un poco frustrada y algo avergonzada, quiso defenderse, diciendo: solo tengo un carácter fuerte. No es para tanto que me enoje de vez en cuando. Cuando exploto, rápido se me pasa y ya todo vuelve a la normalidad. Entonces eres como una pistola, respondió la líder. ¿Cómo así? Solo por un momento es peligrosa, cuando explota. Pero mira todo el daño que deja atrás. Emily se sintió atacada. Eso no es justo. Yo no estoy lastimando a nadie físicamente. Tienes razón. Es una comparación injusta, el que le explicó la líder. Un disparo puede sanar en unos meses, pero las palabras hirientes pueden durar toda la vida. La historia de Emily es muy común en nuestra cultura. Una persona puede tener todas las disciplinas espirituales, servir y ser generoso en su servicio en la iglesia y adorar a Dios con todo su corazón. A simple vista, una persona así no tiene nada en que trabajar, está haciendo lo correcto. Hasta parece que sus buenas acciones podrían cubrir cuando tiene un mal carácter. Sin embargo, Dios nos llama a un estándar más alto. Y hoy vamos a explorar lo que la Biblia dice acerca de la trampa del enojo. Pablo era una persona que conocía lo que era ser consumido por su propio enojo. Él había crecido siendo celoso de la ley y de su cultura judía. Era tanto su celo que cuando aparecieron los cristianos, los seguidores de este tal Jesús, Pablo decide que no es suficiente despreciarlos, sino que los busca para matarlos. Él persiguió a la iglesia en sus primeros años y fue hasta que tuvo un encuentro con Jesús mismo que todo cambió. Veamos lo que escribe en su carta a los Colosenses. Colosenses 3, 5 al 8 dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Todos están acostumbrados a pensar que la inmoralidad sexual, los malos deseos y la idolatría eran cosas malas, son pecado. Pero Pablo eleva el estándar al incluir el enojo, la ira e incluso el lenguaje. Santiago, uno de los discípulos que caminó con Jesús, escribe en su carta: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Eso está en Santiago 1, 19 al 21. Él lo deja muy claro. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Y luego tenemos a Jesús. Jesús, tan lindo, el ejemplo de la paciencia y de la humildad. Seguramente él nunca
se enojó, ¿verdad? Pero tenemos especialmente un ejemplo en el cual Jesús se enojó. Juan nos cuenta la historia de cómo el perfecto amor se enojó. Leamos Juan 2 del 13 al 17, que dice: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. ¿Qué hacemos con historias así? Con momentos de Jesús así. ¿No nos dicen Pablo y Santiago que enojarse pues es malo? Entonces, ¿por qué se enoja Jesús? ¿Será esto el permiso para nosotros enojarnos, tirar a las personas, pegarles con un látigo? Realmente no. Y vamos a platicar por qué en la siguiente sección. Jesús se enojó y sacó a las personas literalmente a patadas del templo con un látigo. ¿Qué hacemos con una historia así? ¿Es un permiso para que nosotros hagamos lo mismo? ¿O hay algo más debajo de la superficie? Jesús se enojó porque las personas convirtieron la casa del Señor en un mercado. Pero no se dejó llevar por un enojo del momento. Este no es Jesús perdiendo el control. Este es Jesús ejerciendo el control y tomando una decisión activa de hacer algo. Enfoquémonos en un detalle. Dice que Jesús hizo un látigo para echar a todos del templo. No dice que fue a comprar un látigo. No dice que sacó un látigo, sino que lo hizo. Y hacer un látigo toma tiempo. Suficiente tiempo para que pase el enojo del momento y nos muestre que Jesús está completamente en control. Esto es completamente diferente a la forma en la que nosotros nos enojamos. Generalmente nosotros simplemente explotamos. No lo pensamos, no lo preparamos, simplemente reaccionamos. Otra gran diferencia es que Jesús no se enoja porque le hayan faltado el respeto a él mismo. Se enoja porque le falta el respeto al Padre. Jesús es el ejemplo perfecto de amor. Es el ejemplo perfecto de paciencia. Y como lo hablamos con el fruto del Espíritu, la paciencia, una persona paciente no es alguien que no se enoja. Es alguien que cuando se enoja, espera antes de tomar una decisión y actuar. Esa es la gran diferencia. Y es muy diferente a la forma en la que normalmente nosotros nos enojamos. La mayoría del tiempo, nosotros nos enojamos porque nos sentimos atacados. Porque nuestro orgullo ha sido lastimado. Porque nos sentimos amenazados. Y esto es completamente diferente a lo que Dios espera de nosotros. Nosotros generalmente solo explotamos y dejamos que nuestras emociones nos controlen. Y la verdad del asunto es que una persona que da rienda suelta a su enojo ante cualquier cosa no es alguien con un carácter fuerte. Es un niño inmaduro que necesita aprender a tener dominio propio. Es alguien que aún no sabe cómo manejar su interior. Así que va a dejar explotar sus emociones. Y cuídese el que esté cerca. Esa no es la forma en la que hemos sido llamados a vivir. La trampa del enojo es que enojarse en sí no es un pecado. Pero enojados es mucho más fácil pecar y lastimar a otras personas. Veamos 3 razones por las cuales nosotros generalmente nos enojamos. ¿Y por qué dejamos que el enojo nos controle y lo que podemos hacer al respecto? Número 1. Queremos estar en control. Sentimos que al enojarnos y al mostrar nuestra fuerza, podemos hacer que otras personas nos obedezcan o hagan lo que necesitamos.
Todo está bien cuando las cosas salen como se esperaba. Pero el momento en el cual se sale una sorpresa o alguien hace algo inesperado, sale nuestro enojo para mantener el control en nuestras manos. Así es como manejamos nuestras relaciones, como manejamos nuestros proyectos, utilizando el enojo para controlar. La verdad del asunto es que no tenemos el control. Nunca lo hemos tenido. Dios tiene el control. Tenemos la ilusión de tener todo bajo control, pero nuestra rutina es muy, muy, muy frágil. Una enfermedad, un accidente, una conversación puede cambiarlo todo. El enojo nos convence de que nosotros estamos a cargo, de que nosotros mandamos porque tenemos la fuerza, por lo menos de carácter, para imponer nuestra voluntad sobre otros. Pero es importante reconocer que solo Dios tiene el control y Él no utiliza el enojo para mantenerlo. Número 2, tenemos miedo. Todo bien cuando las personas nos tratan bien, pero el momento en el cual alguien nos amenaza, ya sea con sus actitudes, ya sea con sus errores, con sus problemas, sale nuestro enojo para tratar de defendernos. Es lo que hemos aprendido que funciona para proteger nuestro corazón. El problema es que terminamos pasándole encima a otras personas. Y esto no fue lo que nos enseñó Jesús. Él nos dijo, si alguien te pega en una mejilla, vuélvete también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Lucas 6, 29. Podemos decir que así no funciona el mundo. Que aquí se trata de defenderse, de darse a respetar, porque si no se van a aprovechar de uno. Pero, ¿quién realmente conoce cómo funciona la vida? ¿Un Dios todopoderoso que todo lo ve y ha existido desde la eternidad? ¿O nosotros, con nuestros pocos años de experiencia limitada? Jesús no nos dio el enojo para protegernos a nosotros mismos. Dios es quien nos protege. Entonces tenemos número 1, que queremos estar en control. Tenemos número 2, que tenemos miedo. Y tenemos número 3, la razón por la cual nos dejamos llevar por el enojo, es que es lo familiar. La razón más común es que lo único que hemos conocido es el enojo. Tal vez venimos de familias desintegradas o de pasados oscuros donde las personas nos han lastimado. Tal vez hemos visto que la forma en la que líderes trabajan es enojándose y manteniendo a todos bajo la palma de su mano. Tal vez vimos en nuestros padres el enojo y pensamos que es simplemente lo normal. Esta es una razón muy común y difícil de tratar porque a menudo las personas no ven que tienen un problema. Tal vez es nuestro pasado, pero no tiene que ser nuestro futuro. Dios nos ha llamado a cambiar. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El enojo es algo a lo cual no debemos aferrarnos. Muchas veces se vuelve en nuestro Dios. De la misma forma que debemos dejar de adorar a ídolos, dejar la inmoralidad sexual. También debemos dejar a un lado el enojo y vivir como Dios nos ha llamado a vivir, en amor y en paciencia. Reflexionemos en esto y pidámosle a Dios que nos muestre cómo trabajar nuestro enojo. Tal vez se trate de sanar el pasado que tanto daño nos hizo. Tal vez se trata de soltar el control y dejarse al único que merece tenerlo. Tal vez se trata de aprender una herramienta que nos ha servido hasta ahora. Ya no es útil. Estamos llamados a un estándar más alto, a vivir en amor, en paz y en paciencia.
Como todo lo que hemos hablado en esta unidad, el enojo se maneja en nuestra relación con Dios. Al acercarnos y conocerlo más, cada día nos parecemos a Jesús.